El ex procurador anticorrupción, el doctor José Ugaz, a propósito de los últimos acontecimientos en torno al expresidente Alejandro Toledo. Doctor Ugaz, muy buenos días y bienvenido a Ampliación de Noticias. Buenos días, Mávila. Lo primero que quería preguntarle es qué impacto tiene esta decisión judicial, una jueza que ha detenido, por decirlo de alguna manera, el proceso por 7 días para la extradición de Alejandro Toledo. ¿Esto genera justificadamente algún tipo de temor en este proceso de extradición o le otorga alguna posibilidad mayor a Toledo de eludir su presencia ante la justicia peruana? No creo que sea un tema relevante, la verdad. La decisión de fondo ya está tomada. El sistema norteamericano, como todos los sistemas garantistas, al lado del proceso de extradición, siempre permite la posibilidad de que se plantee algún habeas corpus si es que se considera que ha habido una violación a un derecho fundamental que puede terminar impactando negativamente de manera injusta en la libertad de un procesado. Aquí hay un habeas corpus ya pendiente ante el Tribunal del Noveno Circuito, en el que Toledo ha pedido la anulación de todo el proceso de extradición. Y eso evidentemente no va a ocurrir. El proceso de extradición ha sido llevado correctamente hasta donde se sabe, y por lo tanto lo esperable es que eso va a ser desestimado el día 6 de marzo del mes que entra. Y por otro lado, anticipando que eso efectivamente no le va a funcionar, su defensa ha planteado ante la jueza un segundo pedido alternativo diciendo, bueno, si usted no quiere esperar a que haya una decisión final del tribunal en ese sentido, suspenda, no anule, sino suspenda la decisión de este pedido que estoy haciendo hasta que yo pueda presentar una nueva solicitud. Y la jueza ha accedido, le ha puesto el plazo el 27 de febrero, es decir, el día lunes, para que presente a ese tribunal un pedido de suspensión. ¿Cuál es el argumento del expresidente Toledo para ese pedido de suspensión? La crisis político-social por la que está pasando el Perú. Cualquier magistrado con 2 dedos de frente va a evaluar qué es lo que está pasando en el Perú y verá que en el peor escenario, por supuesto, han habido escenarios o situaciones de violencia, manifestaciones públicas, cierre de carreteras. Pero ¿en qué medida eso pone en riesgo la integridad personal de una persona que viene a internarse en un penal? En toda esta crisis no ha habido un solo movimiento penitenciario, no han habido levantamientos en las cárceles, no hay heridos, no hay muertos, por lo tanto su integridad personal no está en riesgo, y menos aún ahora que ha habido un amainamiento y una focalización de la crisis en lugares como Puno, ¿no? Si me permite, doctor Ugaz, habla también de una falta de garantías para los derechos humanos en nuestro país, que se han producido violaciones a los derechos humanos. Y esta, si bien no tendrá peso, como usted dice, en la decisión de los Estados Unidos para su extradición, sí es una narrativa que viene circulando, digamos, en el exterior. Sin embargo, ¿usted cree que esto resulta irrisorio de parte de la defensa de Alejandro Toledo, que no tiene ningún tipo de sustento? Bueno, si el argumento es que han habido violaciones a los derechos humanos, hoy día las investigaciones que están surgiendo efectivamente lo confirman. Pero ¿qué tipo de violaciones? Estamos hablando de muertes por exceso en la forma como se ha reprimido estas manifestaciones públicas. ¿Qué tiene que ver eso con la situación de un interno? Quiero decirle además que todos los procesos de extradición que pasan por Estados Unidos tienen normalmente estas pequeñas dilaciones. Recuerde usted, anteriormente lo hemos tenido en el caso de Carlos Manrique, por ejemplo, cuando se dispuso su entrega a raíz del fraude de CLAE, él recurrió a los habeas corpus y eso dilató un poco el proceso, pero finalmente terminó preso en el Perú y condenado. Cosa similar con otros que vinieron como Aymar Marca en la época de Fujimori y Montesinos, y recientemente lo hemos visto en un país como Panamá, donde el expresidente Martinelli fue detenido y estuvo preso en una cárcel de Miami por más de un año, y cuando se decide finalmente su entrega, recurrió también a este tipo de maniobras que pueden, como repito, dilatar por algunos días, tal vez algunas semanas, pero ya no afectan la sustancia del proceso. Es decir, los jueces norteamericanos
no tendrán un expertise sobre lo que pasa en el Perú, pero tampoco son ciegos y sordos, tienen acceso a la información, consultan con sus autoridades políticas, porque este es un proceso medio político, medio judicial, y tendrán los elementos como para poder tomar una decisión que no afecte la entrega del expresidente. Doctor Ugas, comprendemos por lo que usted dice que cree que la entrega de Alejandro Toledo al Perú es inminente. Pero yo quisiera saber, en vista de su experiencia como abogado penalista, ¿qué podemos esperar que el juicio a Toledo en el Perú contribuya para saber más y mejor de toda la trama del caso Odebrecht, que ha tomado cierto retraso, ¿no? Yo creo que Toledo ya no puede aportar mucho. Hay que recordar, Fernando, buenos días. Buenos días, José Ugas. En el caso de Toledo, se inicia con el memorándum que emitió el Departamento de Justicia hace más de 4 años y medio. Hubo ahí una información críptica, recordarán ustedes, donde el Departamento de Justicia, luego de cerrar un acuerdo primigenio con Odebrecht, dice hay un alto funcionario del Perú que habría recibido una cantidad importante. Bueno, ese era Toledo. Sí. ¿No? Ya después se levantó la reserva de la información y se supo que era Toledo. En ese caso del recibo del soborno está todo lo que ha declarado Maiman, que en su momento fue protocolizado antes de su muerte por la enfermedad que estaba padeciendo, y a su vez los funcionarios de la empresa han contado con pelos y señales cómo es que ocurrió toda esta situación. Entonces, ¿qué más puede aportar en este caso la versión de Toledo, que ha demorado? Sobre otras personas, al fin y al cabo era el jefe de Estado. Bueno, pero yo creo que quienes hayan estado involucrados ya tienen que haber sido mencionados en la declaración de Maiman y su colaboración y en lo que Odebrecht ha hecho. El problema cuando uno llega tarde a los procesos de colaboración o de sinceramiento es que en la fila se le han adelantado varios y en su desesperación por obtener alguna ventaja lo cuentan todo. Entonces, yo creo que es muy poco lo que vaya a poder aportar Toledo en estas circunstancias, salvo que nos cuente algunas historias sobre Elian Karp o su suegra, que no sabemos, pero eso... Ojalá que no. De acuerdo, doctor Ugas, muchísimas gracias y gracias por el sentido del humor en medio de todo. Muy amable, gracias, buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. Gracias.